Saludos colegas, espero que estén bien. Mi nombre es Gabriel Espinosa, asesor de inglés. Y este video explicará cómo organizar la información para elaborar el planeamiento didáctico. Aquí tenemos la plantilla oficial de los nuevos programas de estudio y es importante recordar que esta plantilla es semanal, es decir, que se planea por semana. Y para realizar el planeamiento tenemos como base las unidades del programa de estudio. Aquí podemos observar en pantalla la primera unidad, que es la que voy a agarrar como ejemplo. Y entonces, como dije anteriormente, la plantilla de planeamiento está diseñada para planear semanalmente. Aquí podemos observar que esta unidad contiene 4 temas y en este sentido se planea un tema por semana. Y este tema es el que tiene que planearse en esta plantilla. Aquí vamos a ver cómo ubicar y cómo seleccionar la información del programa de estudio para colocarlo en esta plantilla de planeamiento. Aquí puedo decir que a grandes rasgos la única información que no se copia del planeamiento didáctico es la que va en esta columna de la mediación pedagógica, que es donde el docente planea las actividades. Todos los demás elementos de la plantilla de planeamiento prácticamente se obtienen del programa de estudio. Por eso es importante saber ubicar y seleccionar la información que vamos a copiar del programa de estudio a la plantilla de planeamiento. Entonces, para este ejemplo vamos a agarrar el primer tema que ven ustedes en pantalla. Aquí lo primero que recomiendo es copiar el contenido del tema. Aquí hay ciertos elementos que se pueden ir copiando, como por ejemplo la información del escenario, la información del Enduring Understanding, la del Essential Question, que esto va a ser general, va a estar incluida en todos los planeamientos de todos los temas. Quiero que vean la columna Learn to Know, que es la columna donde tiene la información del contenido de los temas. Aquí es importante aclarar que hay información que es general para los 4 temas y hay información que es específica para un determinado tema. Recordemos que la unidad tiene 4 temas y cada uno está relacionado con diferente contenido. Entonces, cuando vayamos a seleccionar el contenido, en esta parte que tiene que ver con Grammar and Sentence Frames, aquí es importante recordar que aquí no se indica a qué tema pertenece este contenido. Por lo que ustedes tienen que determinar cuál de estas estructuras gramaticales está relacionado con los diferentes temas. El único elemento que nos indica a qué tema pertenece el contenido es el vocabulario. Aquí, como podemos ver, tiene inclusive el nombre del tema y este es el contenido de ese tema. Aquí, como podemos apreciar, este primer tema está relacionado con las condiciones del tiempo. También hay vocabulario relacionado con las estaciones del año y con algunos países. Entonces, es muy importante que cuando ustedes seleccionen el tema, puedan determinar de qué trata el tema. El vocabulario les da la primera pista de qué es lo que trata el tema.
Entonces aquí ustedes tienen que determinar cuáles son los aspectos gramaticales o las estructuras de las oraciones que están relacionadas con ese tema. Como podemos observar en esta columna de Learn to Know, en la parte de Grammar and Sentence Frame, en la primera parte vemos aspectos gramaticales relacionados con el primer tema, que es sobre el tiempo y las estaciones. Luego vemos estructuras gramaticales relacionadas con el segundo tema, que está relacionado con los sentimientos. Aquí en esta otra parte se pueden observar aspectos gramaticales y estructuras de las oraciones relacionadas con el tercer tema, que es sobre la ropa que se utiliza en diferentes climas. Y esto sucede, como dije anteriormente, porque la columna de Learn to Know en la parte de los aspectos gramaticales y las estructuras de las oraciones es una información general. Entonces es muy importante que ustedes determinen cuál información está relacionada con el tema y, como dije anteriormente, el único apartado de la columna Learn to Know que sí especifica a cuál tema pertenece es el vocabulario. Igual pasa con la columna Learn to Do. La información que contiene sobre las funciones también es algo general y ustedes tienen que determinar cuál función o cuáles funciones está relacionado con él. Aquí podemos observar que dentro de las funciones, la primera función está relacionada con el primer tema. Con respecto a la segunda función, esta está relacionada con los tres temas, porque se habla sobre el clima, sobre los sentimientos y la ropa que se utiliza en diferentes condiciones del tiempo. Y en esta tercera función, está relacionada con el tercer tema. Entonces, la información de las funciones también es general y el docente tiene que determinar cuál función o cuáles funciones están relacionados con el tema que se va a planear. Con respecto a los discourse markers, aquí también hay que ver si estas palabras de conexión están relacionados con el tema que uno va a planear. Por lo general, son palabras muy generales que pueden estar relacionados con todos los temas. Si están relacionados con todos los temas, cada tema que se vaya a planear, pues se copia la misma información que viene acá. Igual pasa con esta columna, Learn to Be and Live in Community, que la información que está relacionada con los aspectos psicosociales y con los aspectos socioculturales también viene de forma general. Y entonces el docente determina cuál de la información que viene está relacionado con un determinado tema. Aquí en la plantilla del planeamiento vean que aquí se copiaría la información del escenario, del tema que se escogió, que en este caso es el tema número 1. Igual se haría con la información del Enduring Understanding, la información del Essential Question. Con respecto al domain, la información se puede obtener del programa de estudio. Primero voy a explicar a qué se refiere con la figura del dominio, con los domains. Los dominios se puede decir que es una forma de clasificar la forma en que se utiliza el lenguaje. Está muy relacionado con las funciones lingüísticas. Y en este programa de estudio se definen cuatro dominios. Tenemos el primero, que es socio-interpersonal. Está relacionado con la utilización del lenguaje en
las situaciones cuando hablamos con los amigos o familiares. Con respecto al segundo dominio, se llama transactional y está relacionado con la utilización del lenguaje cuando se requieren adquirir cosas o servicios. Eso es como cuando uno va a comprar algún producto, por ejemplo, o que va a adquirir algún servicio. Luego tenemos el otro domain que es el academic, que está relacionado con para resolver un problema y reportarlo. Y el último dominio es el professional, que está relacionado con cuando se utiliza un lenguaje para hacer una conferencia. En este caso, la información sobre cuál es el dominio que se utiliza en cada uno de los temas nos indica en las unidades del programa de estudio, por lo que la persona docente debe determinar, de acuerdo a las funciones y de acuerdo a lo que trata el tema y de acuerdo a la forma en que se aborda el tema, indicar cuál de los 4 dominios es el que está relacionado a dicho tema. En esta parte de las dimensiones, aquí va a depender de las actividades que ustedes planeen para poder determinar cuáles son las actividades que están relacionadas con dichas actividades. Aquí la que siempre va a estar relacionada es la dimensión número 3, porque tiene que ver con el aprendizaje de un idioma. Entonces, si no están muy seguros si existen otras dimensiones, por lo menos sepan que en todos los temas que se vayan a planear, siempre se tiene que seleccionar la tercera dimensión. Aquí en esta columna, como ya se dijo, se copiaría acá los aspectos gramaticales que están relacionados con el tema, el vocabulario del tema, que ese sí viene específico. Con respecto a la fonética, esa información también viene general. Vamos a buscarla en el programa de estudio. Como pueden ver, aquí no viene especificado para un tema determinado, sino que se ve a modo general. Aquí es importante recordar que se debe de desarrollar una clase relacionada con fonología una vez por semana. También con respecto a esta columna, se copiaría la información de la función que esté relacionado con el tema. Igual se haría con la información de las palabras de conexión. Con respecto a esta columna, se llevaría a cabo el mismo proceso que se llevó con la columna anterior, de copiar la información relacionada con los aspectos psicosociales y los aspectos socioculturales. Una vez que se tiene la información de los elementos anteriormente indicados, se pasaría a seleccionar los Assessment Strategies y los Goals. Recordemos que, de acuerdo al programa de estudio, el docente seleccionaría de 3 a 4 goals por semana, es decir, que serían de 3 a 4 goals relacionados con el tema, y un goal y assessment strategy que esté relacionado con fonética. Aquí en esta columna tenemos la información de los goals. Como ustedes pueden ver, cada goal tiene una letra y un número, y la primera letra está relacionado con la competencia lingüística. En este caso, la L representa la competencia lingüística de comprensión oral, o sea, listening. Cuando la letra es una R, estaría relacionado con la competencia lingüística de comprensión de lectura, o sea, reading. Cuando
se observan las letras SI, estaría relacionado con la interacción hablada o spoken interaction. Cuando el descriptor tiene las letras S y P, está relacionado con la producción hablada o spoken production. Y cuando el descriptor empieza con W, estaría relacionado con la competencia de producción escrita o writing. Aquí es importante indicar que cuando se va a seleccionar un goal, estos goals están relacionados con los assessment strategies. Y los assessment strategies también tienen letras y números. Entonces, por ejemplo, si yo voy a seleccionar este descriptor que empieza con L1, en la columna del Assessment Strategy, yo debo seleccionar el descriptor que tenga la misma letra y el mismo número, que en este caso es L1. Y se copian tal y como están, no se modifican. Aquí primero se copiaría en la primera columna el descriptor del Assessment Strategy y luego el descriptor del Goal. Y teniendo ya esta información, lo último que faltaría es planear las actividades de mediación que estarían relacionadas con el tema, en la cual tendríamos la información de ese tema, o sea, el contenido en esta columna de Learn to Know, y además estaría relacionado con el Assessment Strategy y el Goal seleccionado. Para diseñar las actividades de mediación, podemos tomar como base información en esta columna del programa de estudio, la columna de Suggested Mediation Strategies. Aquí la idea no es hacer como dicen, un copy-paste, porque aquí lo que se habla son de estrategias de mediación y no de actividades de mediación. Aquí es una estrategia que la persona docente puede tomar como base para poder diseñar las actividades de mediación. Igual existe una estructura que podemos ver aquí en esta columna. No necesariamente se sigue los escenarios de la forma en que están indicados acá. Por ejemplo, en esta parte de pre-teaching, aquí tenemos varios escenarios. Sin embargo, como ustedes pueden ver acá, aquí aparece esta palabra using. Este primer escenario no se llama using, sino se conoce como warm-up. Aquí nos da una idea de cómo llevar a cabo actividades de warm-up. Por ejemplo, usando canciones, poemas, lo que son juegos, etc. Entonces, vean que aquí la estrategia nos da una serie de ideas generales. Si, por ejemplo, lo que queremos hacer es un warm-up utilizando una canción, entonces aquí tendríamos que especificar en el planeamiento, bueno, cuál es la canción que se va a utilizar. Si es una canción que está en un sitio web, entonces tenemos que copiar y pegar el enlace de la canción. Si es una canción que necesita la letra, entonces se adjunta en la parte de anexos de el planeamiento didáctico. Entonces, como dije anteriormente, los anexos de el material que se indica dentro de la descripción de cada actividad se agregaría cuando no es una página de internet, se agregaría como anexo en el planeamiento didáctico. Entonces, tendríamos la plantilla, aquí vendría planeado el tema,
con toda su información y luego se pondría un título como ese que dice Material for Week Number 1. Recordemos que la unidad tiene 4 temas y cada tema va a estar planeado en cada una de las plantillas, entonces de esa forma se hace la referencia. Pueden inclusive, una vez que terminan de planear el primer tema, agregar los anexos y luego cuando empiecen la nueva plantilla, en el anexo pondrían Material for Week Number 2 y así sucesivamente, y así lo tendrían ordenado. Entonces, la idea es que la persona docente puede desarrollar actividades de mediación con base a la estrategia que se sugiere en esta columna. Entonces, en esta primera parte de pre-teaching, aquí tenemos diferentes escenarios, que como dije anteriormente, el primero sería el warm-up, luego habría un escenario que es Activating Prior Knowledge, que está relacionado con esta otra parte que es sobre abordar o introducir palabras claves, lo que son las sentence frames que se seleccionó para el tema que se va a planear, la parte gramatical, los sonidos, los aspectos socioculturales que se puede hacer por medio de ayudas visuales. Y luego viene otra actividad que se llamaría modeling, que es la forma en que el docente puede presentar, introducir el vocabulario y las expresiones por medio de imágenes y que entonces puede modelar cómo se utilizan dichas expresiones utilizando material visual. Y por último, sería clarifying, en la cual estaría relacionado con el vocabulario y las expresiones que se van a utilizar para el tema que se va a desarrollar. Y también estaría relacionado con actividades en la cual se participa en repetición de forma grupal y por medio de realización de gestos para poder clarificar el significado del vocabulario y las expresiones. Luego vendría ya la parte específicamente para poder desarrollar el tema. Recordemos que anteriormente habíamos indicado que para poder desarrollar las actividades de mediación, estas tienen que estar relacionadas con el tema y con el contenido del tema y además con los assessment strategies y los goals que se seleccionaron. Entonces, en este caso, recordemos que el docente es el que selecciona dichos assessment strategies y dichos goals. Entonces, se tomaría el primero que se seleccionó. Aquí vamos a recordar que para que el estudiante pueda lograr el goal, está relacionado con que él pueda llevar a cabo una actividad, una tarea, lo que en inglés se conoce como task. Es como yo le llamo la actividad principal. Entonces, de acuerdo a la competencia que se seleccionó, el docente se enfoca o planea una actividad en la cual el estudiante puede demostrar que logró el goal y el assessment strategy seleccionado. Entonces, para tener una idea de cuál puede ser esa actividad principal de acuerdo a la competencia que está relacionado con el Assessment Strategy y el Goal seleccionado, esta columna de Suggested Mediation Strategy puede darnos una idea de cuál puede ser la actividad que se pueda planear. Y vuelvo a recalcar que aquí no es que uno va a copiar directamente textualmente de lo que dice esta columna, sino que aquí es para que nos dé una idea, una estrategia de cómo llevar a cabo una actividad. Entonces, tomando como base la estrategia, que inclusive vienen como varias opciones, podemos tener una idea de cuál puede ser la actividad principal que el estudiante pueda realizar para poder lograr demostrar que alcanzó
el Assessment Strategy. En esta parte se indica que está relacionado con la parte de comprensión oral, o sea, con listening, y la comprensión escrita, o sea, con reading. Y aquí tenemos también un dato que pueden observar, que esta otra columna de Assessment Strategies, los indicadores están agrupados de acuerdo a la estrategia de mediación. Entonces vean que aquí no quiere decir que este L1 está relacionado con esta información que viene acá, sino que aquí están todos los indicadores que están relacionados con listening. Y de este otro lado están las estrategias sugeridas para esa competencia. Vean que aquí empieza el R1, que está relacionado con la competencia de reading, y de este otro lado empiezan las estrategias sugeridas para esa competencia. Aquí podemos ver los otros descriptores que están relacionados con la competencia, y aquí vienen las estrategias sugeridas para dicha competencia. Como les digo, aquí básicamente lo que se sugiere es una estrategia para que el estudiante realice una actividad que pueda demostrar la competencia lingüística que se está desarrollando. Vean este de acá, este otro descriptor, RPA4. Ese RPA es que está relacionado con la competencia de reading, pero en lo que es la parte de fonética. Esa PA significa Phonemic Awareness. Y de este lado vienen las estrategias sugeridas para poder desarrollar dicha competencia. Luego podemos ver aquí la otra sección que está relacionado con la producción oral y la producción escrita. Recordemos que aquí la producción oral se divide en dos competencias, la que es la de interacción hablada, que se conoce como Spoken Interaction, y la otra que es Spoken Production o producción hablada. Entonces, los primeros descriptores que podemos observar acá están relacionados con Spoken Interaction. Y las sugerencias para llevar a cabo la actividad principal están asociadas, relacionadas ahí a la par. Como les digo, son sugerencias para que ustedes tengan una idea de cómo desarrollar una actividad para que el estudiante pueda demostrar que, de acuerdo a lo que se seleccionó acá, si es que se seleccionó alguno de acá, demuestre que logró el Assessment Strategy seleccionado por la persona docente. Aquí podemos ver ya el otro descriptor que está relacionado con Spoken Interaction, y aquí empezarían las estrategias sugeridas para planear una actividad donde la persona estudiante pueda demostrar que logró ese Assessment Strategy relacionado con dicha competencia lingüística. Y aquí podemos ver los descriptores relacionados con la competencia lingüística de writing. Y aquí tendríamos las estrategias sugeridas para poder llevar a cabo una actividad por parte del estudiante que demuestre que logró alguno de esos descriptores. Entonces, el primer paso que la persona docente debe hacer es poder diseñar primero la actividad de mediación principal, en la cual está conocida como Task Completion. Y una vez que tiene esa actividad diseñada, que está relacionado con el Assessment Strategy que se seleccionó, entonces tiene que pensar cuáles son las actividades previas que el estudiante debe realizar para que él logre hacer esa actividad principal, o sea, la Task Completion. Y por eso, la estructura para llevar a cabo dichas actividades previas se describen de la siguiente manera. La primera es un pre-task, en la cual el pre-task es para que el docente introduzca
el vocabulario y las expresiones necesarios para que la persona estudiante logre hacer la actividad task completion. Entonces ahí empieza primero la parte que necesita el estudiante saber para poder realizar dicha actividad. Y luego viene la otra que es task rehearsal, que es una actividad de práctica, que entonces es para poder realizar lo que llaman una práctica controlada, en la cual el estudiante empieza a utilizar el vocabulario y las expresiones de forma que el docente le ayuda en dicha utilización para ir preparando más al estudiante para realizar la task completion. Entonces, ya una vez que se tiene diseñado eso, faltaría una actividad que se llama Task Assessment, que esta Task Assessment es para que el estudiante pueda llevar a cabo ya sea una autoevaluación o para que el docente logre dar una realimentación al estudiante sobre el desempeño que tuvo en la Task Completion. Entonces, ¿cómo quedaría estructurada la columna de las actividades de mediación? Bueno, primero vendría la parte de pre-teaching y en esta parte estarían las actividades relacionadas con el warm-up, el activation of prior knowledge, modeling y clarifying. Luego viene la parte donde se desarrolla específicamente cada uno de los assessment strategies. Entonces tenemos aquí las 4 actividades, que sería el de pre-task, que es para introducir el vocabulario y las expresiones necesarias para llevar la actividad principal, que recordemos que es la task completion. Luego viene la actividad task rehearsal, que es la práctica controlada para realizar la actividad principal. Luego viene la task completion, que es la actividad que está enfocada en los descriptores del assessment strategy, y el task assessment. Aquí, como pueden ver en estas 2 columnas, se copiarían el assessment strategy seleccionado y el goal. Generalmente la posición en la cual se coloca es empezando la primera actividad del pre-task, porque recordemos que todas estas 4 actividades son las que están relacionadas con estos descriptores. Luego se elaboraría un indicador de aprendizaje en la cual está basado tanto del assessment strategy como de la actividad indicada en el task completion. Para que quede más claro el concepto de cómo poder elaborarlo, vamos a ver un ejemplo en la Teacher's Guide. Entonces tenemos aquí una Teacher's Guide que está en la misma unidad del ejemplo y podemos ver aquí el Assessment Strategy. Aquí hay que indicar que el Assessment Strategy tiene una parte que es general, que no está relacionado con el tema, sino que viene general. Vamos a verlo acá. Si leemos el Assessment Strategy, vemos que lo que está en amarillo es algo general. Entonces, para poder hacer el indicador de aprendizaje, agarramos como base el Assessment Strategy y cambiamos la parte general del Assessment Strategy por el contenido específico de la actividad del Task Completion. En este caso vemos en amarillo lo que se cambió del Assessment Strategy original. Vean acá que se cambió la parte de Isolated Familiar Words and Phrases por People's Favorite and Least Favorite Season of the Year, que es la parte específica. ¿De dónde salió esto? De la actividad que se describe en la Task Completion. Aquí, por ejemplo, vean que aquí viene la actividad
de cómo se va a trabajar este material que está aquí. Entonces vean que aquí dice en la instrucción que se debe escuchar a 5 personas hablando sobre la estación favorita y la menos favorita. Entonces, basado en esta información es donde se sustituye la parte general del Assessment Strategy por la parte específica. Y de esa forma ya tienen elaborado el indicador de aprendizaje. Recordemos que para cada indicador y goal se mantiene esta estructura. La parte primera del pre-teaching, eso está relacionado con todo el tema. Recordemos que para cada tema se selecciona de 3 a 4 goals. Entonces, el primer goal y el Assessment Strategy llevan este formato, en la cual se tiene que describir estos 4 escenarios para poder desarrollar el goal. Y una vez que se termina con este goal, para poder planear el otro goal, lleva esta misma estructura, es decir, vuelve a empezar con el pre-task, task rehearsal, task completion y task assessment de el siguiente goal y assessment strategy, y hay que elaborar un indicador de aprendizaje por cada assessment strategy. Bueno, de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.